Buenos días, ¿qué tal? Dejadme una vez más daros la bienvenida. Me puedo quitar la mascarilla, ¿verdad? Déjame daros la bienvenida, tanto si eres habitual, sueles estar aquí cada domingo, como si eres un invitado o como si es la primera vez que vienes. Aprovecho también para saludar, como siempre, a toda la gente que nos ve por YouTube, también a nuestros amigos de Lardozas. No sé en qué cámara estáis, pero os mando un saludo. Ayudadme a ponernos en contexto. ¿Cuál es el título de la serie que llevamos varias semanas viendo? ¿Alguien se acuerda? Grítalo. ¿Algo? Ni siquiera por dónde van los tiros. Samuel, ¿y cómo se llama la serie? Peleando la buena batalla de la fe. Vamos a seguir con esta idea. Pero vamos a hacer algo un poco distinto, porque hoy quiero que nos centremos en el título y sobre todo en una de las palabras, la palabra fe. En las últimas semanas hemos estado usando esa palabra para referirnos a la vida cristiana. Pero quiero que pensemos en la palabra fe y en lo que solemos entender con ella. Piénsalo. ¿Qué significa pelear la batalla de la fe? Que llevamos 2 meses con la línea aquí escrita. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa pelear la batalla de la fe? De hecho, piensa un poco más. ¿Qué entendería tu amigo o tu amiga o tu compañero del trabajo si le dices, estoy peleando la batalla de la fe? ¿Qué pensarían tus amigos, tus compañeros no creyentes? ¿Qué es lo que entiende la gente con la palabra fe? Ese siempre es un buen ejercicio, espero que lo sepas. ¿Qué es lo que entiende la gente cuando decimos algunas palabras? A veces no nos damos cuenta de la de palabras evangélicas que usamos que la gente puede que entienda de otra forma. Quizá estás aquí y eres un invitado y eres el primero que está preguntándose qué significa pelear la batalla de la fe. Mira, en una ocasión el Dr. House, ¿sabéis quién es el Dr. House? Tiene una serie de su nombre, es médico. En una ocasión el Dr. House tiene que tratar a una monja. Le ha dado una reacción alérgica y está hablando con ella. Y se ponen a hablar del sufrimiento. Y la monja le dice al Dr. House, ¿estás intentando que abandone mi fe? Mira lo que le contesta el Dr. House, me parece muy interesante. Dice así: tú puedes tener toda la fe que quieras en espíritus, en el más allá, en el cielo y el infierno. Pero cuando se trata de este mundo, no seas idiota. Porque tú me puedes decir que pones tu fe en Dios para superar cada día. Pero cuando se trata de cruzar la carretera, yo sé que miras a ambos lados. ¿Has visto lo que entiende el Dr. House por la palabra fe? Para él, tener fe significa cerrar los ojos, apagar el cerebro. Como que es algo que algunas personas hacen en su vida privada, pero no tiene nada que ver con la vida real. En realidad, así es como mucha gente entiende la fe, como si fuera un salto al vacío. Como que tener fe significa esforzarte mucho, mucho, mucho para creer algo que en el fondo sabes que no es verdad. Por ejemplo, el conocido ateo Richard Dawkins dijo hace años que la fe es la gran excusa para evitar la necesidad de pensar y de evaluar la evidencia. La fe es creer a pesar de, o incluso como consecuencia de, dice, la falta de evidencia. Mira, quiero asegurarte que este es un tema importante. Como digo, algunos en la sala quizás estáis de acuerdo con estas ideas y no os culparía, porque esa es la imagen que se proyecta una y otra vez, a veces incluso por los cristianos. Otros, muchos, quizá no estáis de acuerdo con esto, sois cristianos, sabéis que la fe no es eso, pero permíteme asegurarte que este tema sigue siendo importante para cada uno de nosotros. En primer lugar, porque es importante que sepamos lo que os decía, qué piensa mi amigo o mi amiga cuando uso la palabra fe. Porque si tú le dices, yo estoy tranquilo porque tengo fe en Dios, pero lo que tu amigo o amiga entiende es, cierro los ojos, pienso lo que quiera y me da igual lo que sea la realidad, no están entendiendo lo que tú quieres decir. Ahí hay un fallo de comunicación. Pero además, creo que es importante que hablemos de esto porque una idea equivocada de lo que es tener fe
puede conducirnos a la culpa, al miedo y a la vergüenza. Ese es un problema y es un problema gordo. Así que vamos a hablar de eso. ¿Qué es tener fe? ¿Es esa imagen ingenua e irracional que nos presenta mucha gente? Mira, cuando hablo con gente y aparece este tema, lo primero que intento asegurarles es, oye, que sepas que a mí me interesa tanto como a ti, si no más, saber si tengo razón o no. Si estuviera equivocado, sería el primero en querer saberlo. Pero hay algo más útil todavía, más allá, y es ver qué pinta tiene la fe en la Biblia. Fíjate, en la Biblia, la palabra fe o la palabra creer, en el lenguaje original, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el griego, es decir, la palabra original que usaban, que nosotros traducimos como podemos, que solemos traducir como fe o como creer, es la palabra griega pistis o pisteo en forma de verbo. Y pistis significa confiar en algo o en alguien. Es decir, cuando la Biblia habla de fe, está hablando de confianza. No debería sorprendernos, incluso la etimología de la palabra está relacionada. Confianza, confide, con fe. Fiarse viene de ahí también, confiar en alguien, tener fe en alguien. Por ejemplo, en Lucas 7, Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Esa palabra fe, que solemos traducir como fe, es una vez más el griego pistis. Significa poner tu confianza sobre algo. Es decir, me fío de esto y por eso me pongo encima. Acabamos de cantar una canción que decía creo, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra? Por ejemplo, os doy otro ejemplo. Dios envió a su Hijo, versículo muy conocido. Dios envió a su Hijo, dice Juan, ¿para qué? Para todo el que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, esa palabra crea, ahí está en forma de verbo, es la palabra pisteo. Una vez más, significa confiar en algo. Es decir, es saber que algo es verdad, pero no aquí, sino en la práctica. Me fío de esto y me pongo encima. Cuando la Biblia habla de fe o de creer, no quiere decir cerrar los ojos. Habla de confiar. Confiar a partir de lo que hemos visto y experimentado. En el Antiguo Testamento no se habla de Dios de forma genérica y abstracta. No. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios que sacó a Israel de Egipto. Él es el Dios que ayudó a David, etc. En la Biblia nunca vas a ver que se le diga a alguien, hay un Dios, y diga, vale, y ya está. No. Se dice, hay un Dios y lo puedes ver aquí, así, en esto y en aquello. Mira, en la Biblia la fe se basa en eventos que o bien ocurrieron o no ocurrieron. No es cree porque sí o cree porque te hace sentir bien. No. Los escritores del Nuevo Testamento también hablan todo el dato de hechos y de su significado. No te dicen que sepas que a Dios le importa, si ya está, sino que te hablan de historia real, con detalles, y te hablan de la persona de Jesús. Como digo, no se trata de cerrar los ojos y tener fe de manera abstracta. Se trata de que Dios se revela y quiere que le veas y que le conozcas. No es enterrar la cabeza en la arena y creer las cosas sin pensar. No es una confianza a pesar de lo que conozco, como decía Richard Dawkins, sino todo lo contrario. Es una confianza por lo que conozco. Empezando por la experiencia de Dios en nuestra vida. No estoy hablando de una fe hiperracional, no. Todo lo que conocemos podemos sentir la presencia de Dios. O basada en los hechos reales de la persona de Jesús. Y basados en la explicación que Él me ofrece. El proyecto que Jesús me enseña y me ofrece a sumarme parte de ese proyecto. Una explicación que responde a mis anhelos y mis preguntas. Preguntas muy importantes que siguen persiguiéndonos a todos. ¿Sabes?
Muchas veces cuando la gente ataca el cristianismo, no sé si alguna vez te ha pasado a ti, que estás hablando con alguien y te dicen algo parecido. Muchas veces cuando la gente ataca el cristianismo, están pensando en otra cosa, están pensando en fe ciega. Eso sí que es una confianza basada en absolutamente nada, en cerrar los ojos y ya está. Pero esa no es la fe de la que nos habla la Biblia. Y no es la fe de la mayoría de personas que conozco. Richard Dawkins, el ateo, sus amigos, dicen que la fe ciega, que es de lo que están hablando si te fijas, dicen que la fe ciega es peligrosa. Y, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo con ellos. Como cristiano, no les recomiendo a nadie que confíe ciegamente en cosas, sobre todo las cosas más importantes de la vida. La cosa es que ocurre algo muy interesante en este punto. Y es que cuando tú entiendes que la fe es confianza, nos damos cuenta de que todos ejercemos la fe. Nos llamemos creyentes o no. Todos confiamos en una serie de cosas. No hay casi nada en nuestra vida, y sobre todo nada de lo importante, de lo que tengamos certeza absoluta. ¿Qué quiero decir? Cuando tú te subes a un autobús, no te pones a comprobar las ruedas, no le dices al conductor, oye, enséñame tu carnet de conducir, si no, no me subo. Cuando tú te sientas en una silla, no vas a comprobar los tornillos o hacer cálculos. Me fío, en parte porque veo a otras personas sentadas de que esa silla va a sostener mi peso. Cuando tú vas al médico, te estás fiando del médico. Confías en que no te está engañando, que no te está dando la medicina equivocada, etc. Y yo no le pido que me demuestre lo contrario, sino que pongo mi fe, que es sinónimo, en él. Ocurre en cosas cotidianas, como las que acabo de decir. Ocurre también en cosas mucho más relevantes. Cuando tú comienzas una relación con una persona, estás poniendo tu confianza en esa persona. De hecho, la confianza es una parte fundamental de cualquier relación. Sería un insulto si yo le dijese a mi pareja, mira, hasta que no tenga el 100% de evidencia de que eres una buena persona o que me amas, no voy a casarme contigo. Esa estrategia no funciona, ¿vale? Las relaciones se exigen y florecen, de hecho, en la confianza. Todos ejercemos la fe. Y si no eres creyente hoy aquí o estás viendo este vídeo, tengo que empezar a preguntarte, ¿tú en qué confías? Porque esas preguntas y anhelos de los que hablaba hace un minuto también necesitan respuesta en tu vida. ¿Quién soy? ¿Tiene mi vida algún sentido? ¿Por qué debería importarle a alguien mi bienestar? ¿Puede alguien conocerme de verdad? ¿Puedo encontrar una esperanza que no se esfume? Todas estas preguntas son parte de tu vida. Y sabes, aunque te consideres el ateo más acérrimo del mundo o seas parte de otra religión, sigues utilizando la fe. Estás ejerciendo la confianza. Dime, ¿en qué confías tú? ¿Y cómo has llegado a esa conclusión? ¿Puede aquello en lo que confías sostener tu vida? Porque la pregunta no es si tú tienes fe en algo. La pregunta es sobre qué la pones y si puedes sostener tu vida. Tener fe no es de locos. Como digo, todos ejercemos la fe y para los cristianos nuestra confianza en Dios no debería ser ciega. Como digo, tampoco es esa certeza absoluta que solo existe en las matemáticas, pero es que Dios no quiere que le conozcas como si fuera una ecuación. Dios quiere tener una relación contigo. Y como digo, eso exige y necesita confianza. Pero entonces, ¿qué papel tiene la duda en nuestra vida? Quiero hablar un poco de la duda también. Porque piénsalo. Si la fe fuera creer algo a ciegas, si tienes duda, tienes un problema.
Si la fe es cierra los ojos y cree por fuerza, si tienes dudas, tienes un problema. Si la fe es eso que nos decía Richard Dawkins, las preguntas son un tsunami para el cristiano. Pero si tú entiendes que la fe es confianza, es dar un paso, la duda no tiene por qué ser un problema. Es que es normal, es que no lo sabemos todo. De hecho, puede ser todo lo contrario, puede ser una oportunidad para descubrir y para crecer. Como os decía al principio, creo que esto es muy importante para nuestras vidas, porque muchos dentro de las iglesias nos hemos tragado esa caricatura que dice que la fe es cerrar los ojos. Como digo, el problema es que en este marco la duda lleva a la culpa. La duda lleva a la vergüenza. Yo he visto cristianos llorar de alivio solo con ver que otras personas también tienen preguntas. Imagínate al encontrar respuestas. Y es que en uno de los mayores errores que cometemos los cristianos, a veces nos presentamos como si fuéramos personas que lo tienen todo claro y que nunca tienen ningún problema, cuando no es el caso. ¿Sabes el tipo de ambiente que crea eso? ¿Cómo hace sentir a los demás? Eso es algo que veo claramente de cara a los adolescentes. Mira, los adolescentes tienen preguntas, como toca. Pero si crecen en una iglesia en la que no se permite la duda, en la que todo el mundo proyecta esta idea de que yo lo sé todo y lo tengo 100% claro, a menudo pasa una de dos cosas, y lo veo muy a menudo. O bien van a sentir vergüenza, o van a sentir culpa, porque dicen, yo tengo preguntas, pero los demás no. Con lo cual, nunca van a hablar de su fe con nadie, y esta no va a profundizar. O dos, opción dos, se van a sentir superiores al resto. Van a decir, pero toda esta gente no se da cuenta de todo esto. Toda esta gente no ve que hay estas preguntas. ¿Por qué nadie habla de ello? Paso de la iglesia y se van a otro sitio. Amigo, amiga, la Biblia está llena de personajes que dudaron. De hecho, parece que cuanto más cerca de Dios estaban, más dudaban. Piensa en Job, Jonás, Elías, Pedro, Tomás. El conocido autor Philip Yancey tiene un libro entero sobre este tema. Se llama Alcanzando al Dios Invisible. Y en su libro dice así. La duda antes, Megan, la de antes. La duda es el esqueleto en el armario de la fe. Si no está, la leo y me escucháis, no pasa nada. La duda, dice Yancey, es el esqueleto en el armario de la fe. Y no se me ocurre una mejor manera de tratar un esqueleto que sacarlo a la luz y exponerlo por lo que realmente es. No algo ante lo que esconderse o tener miedo, sino una estructura sólida en la que el tejido vivo puede crecer. El ejemplo es muy potente. Lo que está diciendo es que la duda es como un esqueleto que nos podría dar miedo, pero todo lo contrario, puedes construir un cuerpo entero a su alrededor. Yancey continúa y dice, sí, ahora sí, dice, en la presencia de certeza, ¿qué necesidad habría de fe? Dios parece sentirse mucho menos amenazado por la duda de lo que lo hace su iglesia. A veces los cristianos le tenemos miedo a las preguntas y tendría que ser todo lo contrario, porque si las hacemos bien nos van a acercar a la verdad. Y toda verdad verdadera es verdad de Dios, como decían Calvino y otros. Mira, la duda no es lo contrario a la fe. De hecho, la duda puede ser parte del viaje de la fe. Tú puedes tener confianza en medio de tus dudas y puedes terminar mucho más cerca de Dios gracias a ellas. La fe es un paso. No es un paso a ciegas, como digo, pero implica dar un paso. Y hay una lección muy importante sobre esto. Mira, imagina que estás caminando por un bosque, ¿vale? Imagínatelo conmigo, estás caminando por un bosque y te encuentras un lago,
un lago que está helado. Necesitas cruzarlo para llegar al otro lado. Mira, en este momento tú puedes observar el lago, puedes estudiarlo, puedes hacer cálculos, puedes llamar al Instituto de Meteorología si quieres, y todo eso está muy bien, te va a ayudar. Pero al final lo que va a marcar la diferencia es si das el paso, si te pones encima del hielo. ¿Y qué ocurre cuando lo hagas? ¿Tienes la confianza para dar ese paso? Como digo, no ciegamente, querrás observar, ver si hay otras personas, pero al final es un paso de confianza. Y en este momento se produce un fenómeno muy interesante, ¿vale? Y esta es la lección que os decía con esta historia. Y es que la fe, la confianza, no depende de la fuerza con la que tú la tengas o de la calidad de tu fe, sino que depende completamente de sobre qué la pones. Fíjate, tu parte es dar un paso, te pones sobre el hielo. Si ese hielo es fino, tú podrías ser la persona más segura del planeta. Da igual, el hielo se va a romper. Pero si el hielo es sólido sobre el que te pones, tú podrías estar encima y pensar, ¿qué estoy haciendo? No entiendo por qué estoy haciendo esto. El hielo se va a romper seguro. Esto no va con mi carácter. ¿Sabes qué? Tú podrías estar llorando encima del hielo. Pero si el hielo es duro, aguanta. Lo importante de la fe no es cuán seguro estés tú, sino si el fundamento es seguro. Lo importante de tu fe es en qué o en quién la pones. Y con nuestra vida pasa lo mismo. Yo he llegado a la firme conclusión, junto a millones de personas, y cada día más, que Jesús, la persona de Jesús, es el mejor fundamento. Déjame preguntarte, ¿sobre qué pones tú tu fe? Recuerda, esta pregunta es para ti, aunque no seas cristiano. De hecho, si no eres cristiano, te animo especialmente a que te hagas esta pregunta. ¿Tú en qué o en quién confías? Permíteme aterrizar contándote una de mis historias favoritas, de todas las que contó Jesús. En ocasiones Jesús contaba parábolas para enseñar cosas muy importantes. Y te aseguro que esta no dejó a nadie indiferente. De hecho, el texto, ahora lo voy a leer, el texto nos dice hasta a qué tipo de persona le estaba contando esta historia. Se encuentra en uno de los evangelios, en particular el de Lucas, y dice así: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verás, esta historia nos expone un problema y 2 soluciones posibles. El problema es la necesidad de que alguien nos acepte, la necesidad de probarnos, de validar nuestra existencia y lo difícil que parece conseguirlo. El problema es que no damos la talla. Mira, en primer lugar, Jesús nos presenta a una persona muy religiosa, un fariseo.
Jesús solía ser muy duro contra los fariseos. Religiosos que, parecido a lo que decía antes, religiosos que presentaban una imagen casi perfecta de sí mismos y que querían que el resto de personas se sintieran inferiores. Vemos parte de eso en la historia, ¿verdad? No soy como este recaudador de impuestos. ¿Sabes? Sospecho que en parte los fariseos hacían esto de empequeñecer al otro para sentirse mejores consigo mismos. Mira, ante el problema de esta necesidad que tenemos de ser aceptados, validados, la solución que intenta el fariseo es intentar ganárselo, llegar al listón, poner su confianza en sí mismos. De hecho, esto no me lo invento, lo dice hasta el texto, ¿verdad? Que le contaba esta historia a algunos que, confiando en sí mismos, decía. Quizá te parece un poco ridícula esta idea de alguien intentando validarse a sí mismo, de ganarse su aceptación. Pero no es eso lo que hacemos nosotros casi cada día. Sé que yo sí. No es eso lo que hacemos o lo que hacen muchos en Instagram, en TikTok, en LinkedIn. Quiero que todo el mundo vea lo que hago, o lo que me gusta, o lo que consigo. Y no te preocupes, a mí me encanta Instagram. El problema no está ahí, sino en la actitud que muchas veces presentamos. Te aseguro que esta actitud se ve en todos sitios, en universidades, en gimnasios, en oficinas. Mira, me atrevo a decir que el problema que nos presenta esta historia es un problema que sigue persiguiéndonos. Y que la solución que intentan los fariseos es la solución que intentamos muchos de nosotros. Gánatelo. Llega al listón. Sé mejor que los demás. Sálvate a ti mismo. Pero ¿podemos realmente salvarnos a nosotros mismos? ¿Puedes tú validar tu existencia? ¿Puedes ganar esa aceptación que buscamos? En segundo lugar, Jesús nos presenta un recaudador de impuestos. Tienes que entender que para los judíos esta gente eran lo peor. Les veían como traidores que se habían dado al imperio enemigo, a los romanos. Eran gente despreciada, eran gente marginada. Dime, ¿cuál de los dos peleó la buena batalla de la fe? En realidad los dos tienen fe. Los dos confían en algo. El fariseo tiene fe en sí mismo. O tiene fe en su fe. Pero yo no sé tú, yo hace tiempo que dejé de confiar en que yo pudiera salvarme a mí mismo, justificar mi existencia, como digo. No sigo confiando en eso. Como tantos artistas reflejan en su arte, yo necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me acepte. Necesito, como dice Oasis en su canción Wonderwall, que maybe you're gonna be the one that saves me, que yo necesito que alguien me salve. O como dice Coldplay en su canción Fix You, no voy a cantar. Yo necesito que alguien me arregle. Mira, el texto que he leído dice que el recaudador de impuestos se fue justificado. Esta palabra, justificado, básicamente significa que se fue en paz con Dios, aceptado por Dios. Fíjate, el que se va justificado no es el que sabe las respuestas. No es el que se sabe la Biblia de memoria. No es el que se sabe la teología. No es el religioso. Que todas estas cosas no están mal, obviamente. Pero el que se va justificado no es el que tiene todas estas cosas. Es aquel que tiene claro que no puede salvarse a sí mismo y que básicamente le dice a Dios, parafraseando, socorro, ayúdame. Esa es la fe que justifica, la confianza que valida, incluso en la presencia de duda. El recolector de impuestos
demuestra confianza, pero no es confianza en él. La confianza en sí mismo se le ha agotado. Imagino que hace tiempo. Él tiene confianza en el Dios que le creó. Esta línea que dice, oh Dios, ten compasión de mí, soy pecador. En lenguaje actual me imagino que querría decir algo así como, Dios, ten paciencia conmigo, ayúdame, porque estoy hecho un desastre. Tengo que ir terminando. Mira, la vida de Jesús implica varias cosas y algunas de ellas son las mejores noticias que vas a escuchar hoy. Si Jesús fue quien dijo ser, y yo estoy convencido de que sí, eso significa que somos más que una mera colección de átomos, que tu vida tiene sentido, que tus preguntas y anhelos tienen respuesta, incluido ese anhelo de ser aceptado, como digo, de validación en el sentido más profundo. Significa también que la vida es más de lo que pensamos, es más que simplemente sobrevivir. Significa que hay un Dios que nos creó y que estamos lejos de Él. Significa que efectivamente necesitamos que alguien nos ayude. Y Jesús viene a hacerlo. Nos ofrece salvación y nos ofrece conocer a Dios personalmente. Esa justificación de la que habla el texto, tener paz con Dios, ser aceptados, con A mayúscula. Hoy hemos hablado de la fe y la duda. Y terminando, creo que quizá hay 3 tipos de persona a las que me gustaría decirles algo. Hay más tipos de persona, pero hay 3 en particular. El primer tipo de persona, y esto no está en mis notas, pero es el cristiano que está luchando. Antes hemos cantado, cuando estábamos cantando, hemos dicho, hay una canción que dice, convertiste mi tristeza en cantos de alegría. Y esa frase es una oración muy bonita, es bíblica, es buenísima. Espero que todos podamos decirla algún día. Pero sabes, si hay un día en que no puedes decir esa frase, Dios no se ha alejado de ti, Dios no te ha dado la espalda. ¿Qué clase de Dios, qué clase de padre solo querría que sus hijos vengan a Él cuando están bien? Hay un texto muy bonito en el que dice Jesús que Él no va a apagar la llama que está, el pábilo humeante, dice, no, la vela que está a punto de apagarse, que no va a quebrar la caña cascada. Sabes, si sientes que estás a punto de romperte, no tienes por qué esconderte de Dios. Él está con los brazos abiertos esperándote. Tú, como decía, tú puedes estar encima del hielo llorando, pero el hielo aguanta. Así que al primer grupo de personas al que quiero animar, y muchas veces he estado dentro de este grupo, es si estás luchando, si quizá te sientes solo, rodeado por personas que parece que no están en la misma situación que tú. Primero, puede que no sea el caso, como decía antes, pero además no te preocupes, Dios no te ha dado la espalda. Y la confianza más brillante que a veces yo he visto es en aquellas personas que están en medio de la tormenta y que están pasándolo más mal. Tú puedes tener confianza en medio de la duda. El segundo tipo de persona al que me gustaría decirle algo, tú quizás estás aquí, no eres cristiano, has escuchado todo esto y para ti quizá el problema es que no sabes si es verdad. Oye, no te culpo. Como digo, lo último a lo que yo te estoy animando es que creas algo simplemente porque yo lo diga. Pero escucha, si estás aquí y simplemente no sabes si es verdad, investígalo. Ponlo a prueba. Como comprenderás, esta podría ser una de las decisiones más importantes de tu vida. Habla con cualquiera de nosotros. Habla con Rafa, habla conmigo, habla con la persona que te ha invitado. Si estás viendo este vídeo, habla con la persona que te ha mandado el link. Si tu problema simplemente es que no sabes si es verdad, ponlo a prueba. Nos encantaría hablar contigo, tomarnos un café, investigar el cristianismo, la persona de Jesús. Y lo podemos hacer sin presión. Yo soy el primero que cuestioné todas estas cosas. Si tu problema es que no sabes si es verdad o no, ponlo a prueba. Finalmente, para otro grupo aquí,
Quizá no es un problema el que sea verdad o no, quizá sabes lo suficiente para saber que esto es lo que necesitas. ¿Sabes? Un aspecto más de que la fe sea confianza es que no tienes que tener el 100% de información para dar un paso. Y si esa persona eres tú, si te identificas con el recolector de impuestos, y yo muchas veces lo hago, si te identificas en que necesitas ayuda, en que no puedes conseguirlo tú solo, ¿por qué no decírselo a Dios como hace Él? Porque si, como digo, todo esto es verdad, Dios te escucha. Puedes decirle algo parecido a lo que le dijo ese tipo: Dios, ayúdame. Dios, si estás ahí, socorro. Quiero conocerte. Permíteme cerrar hablando con Dios, orando, como le llamamos a esto los cristianos. Y me encantaría invitarte a que lo hagas conmigo, aunque lo hayas hecho 1.000 millones de veces o aunque no lo hayas hecho nunca. Recuerda, la fe es confianza y la puedes tener incluso en medio de la duda, y Dios te invita a que confíes en Él. No ciegamente, pero te invita a que des un paso. Así que aprovecha este momento, como digo, aunque sea la primera vez o aunque estés acostumbrado a orar cada día, aprovecha este momento para hablar con Dios. Oh Dios, ten compasión de mí, de nosotros, porque no damos la talla, somos pecadores. Dios, sé que no puedo salvarme a mí mismo, así que ayúdame. Gracias por mostrarte a mí en la persona de Jesús. Quiero seguirte, aún en medio de mis dudas. Ayúdame a hacerlo y a conocerte mejor. Amén. Gracias por escucharme. Te animo, como digo, a que no te vayas de aquí sin hablar de esto con alguien. Imagino que va a subir la banda. Sigue confiando en ese Dios que se mostró a nosotros y al que podemos conocer personalmente.